5 pasos para vencer la procrastinación. La procrastinación es la bestia que nos arrasa a todos cuando estamos estudiando, y lo que no tenemos que tener es miedo a hacerle frente. Vamos a hablar de 5 factores diferentes que nos afectan directamente cuando intentamos estudiar y la procrastinación se hace con nosotros y nuestro tiempo de estudio. Espero que me estéis escuchando mejor, dejadme un comentario porque tengo un micrófono nuevo y espero que la calidad de audio haya mejorado. Esos 5 puntos son el diseño del espacio, lo difícil es empezar, la regla de los 30 segundos, el hacerlo siempre con tu comunidad o tu grupo de estudio y las recompensas. Así que vayamos por lo primero, tu zona de estudio. Cuando hablamos de diseñar el espacio, estamos hablando de reducir la fricción. Básicamente lo que queremos hacer es reducir la fricción para que cuando nos toque estudiar no haya otras cosas más fáciles con menos fricción que el mero hecho de estudiar y entonces nos vayamos yendo hacia esas otras cosas. Tenemos que diseñar nuestro estudio de trabajo para que la fricción sea mínima. Y si no, ponte como ejemplo el salón. En el salón, ¿qué es lo que tenemos? Normalmente tenemos la tele y enfrente de la tele tenemos el sofá. Si me siento en el sofá, ya sé que voy a acabar viendo algún capítulo de Netflix en vez de estudiar. ¿Por qué? Porque la fricción es muchísimo menor y ese espacio está diseñado para ello, para ver la tele. Lo que tenemos que hacer es incrementar la fricción con aquellas cosas que no nos van a dejar estudiar. Por ejemplo, si tenemos el iPad o la televisión muy cerca y normalmente solemos tender a ver capítulos en Netflix o a ver YouTube durante horas seguidas cuando tendrías que estar estudiando, pues una solución muy sencilla puede ser, por ejemplo, apagar el wifi o también, por ejemplo, dejar el teléfono móvil en otra habitación o tener la mesa completamente despejada. Si lo difícil es no hacer caso a esas cosas que nos están llamando, lo más difícil también es empezar a ponernos a estudiar. Porque una vez que nos ponemos a estudiar, normalmente ya entramos en ese estado de flow en el que empiezan a fluir las cosas y poco a poco vamos avanzando en nuestro estudio. Entonces, lo difícil en realidad no es estudiar, sino es el empezar a estudiar. Y aquí entra la clave de tener unos buenos hábitos. Muchos libros, muchos artículos científicos hablan sobre este tema y nos dicen que solamente el hecho de empezar a hacer algo nos va a llevar a acabar haciéndolo a largo plazo. Por lo tanto, si te está siendo imposible empezar a estudiar, tal vez te valga al principio con ponerte 10 minutos todos los días y luego ir aumentando ese tiempo. Así puedes decir que estás estudiando todos los días, aunque solo sean 10 minutos. Después ya irás aumentando el tiempo. Ya has adquirido el hábito de estudiar, solo hace falta mejorar. El tercer concepto es un concepto que me parece muy interesante y es la regla de los 30 segundos. Cuando llegas a casa o cuando quieres intentar estudiar, esos primeros 30 segundos van a decidir qué es lo que va a pasar después. Y te voy a poner como ejemplo. Por ejemplo, si yo llego a casa, tengo dos opciones: sentarme a estudiar o sentarme en el sofá. Y esos primeros 30 segundos van a determinar qué es lo que voy a hacer. Si me siento en el sofá, probablemente voy a acabar con el iPad viendo un montón de capítulos en YouTube, un montón de youtubers, me acabaré viendo un capítulo en Netflix y la siguiente hora probablemente la vaya a perder. Pero si cuando entro por la puerta, durante esos primeros 30 segundos, lo primero que hago es sentarme a estudiar, es muy probable que tenga una sección productiva de estudio durante la siguiente hora. Según esta teoría, la cual es súper interesante, hay entre 5 y 10 momentos durante el día en el que podemos tomar esas decisiones. Por lo tanto, cada vez cuando llego a casa o cuando voy a la biblioteca o cuando tengo que estudiar, si soy consciente de que qué es lo que voy a hacer ahora, porque cuidado, si igual hago lo que no tengo que hacer, voy a acabar haciendo otras cosas, me voy a sentar a estudiar y ya voy a sacar adelante el estudio. Y por otro lado, si somos capaces de reestructurar nuestro entorno de trabajo para que no tenga ningún tipo de distracciones en ningún lado, esto también nos va a reducir la fricción inicial para empezar a hacer el estudio. A mí este apartado me funciona de maravilla. Cuando llego a casa lo tengo muy claro. Me tengo que venir directo aquí a sentarme porque es que si no, no hago absolutamente nada. Decidme a vosotros que os funciona ahí en los comentarios, porque a mí esto es lo que más me funciona.
En el cuarto punto vamos a hablar sobre comunidad y en este caso vamos a hablar sobre los grupos de estudio. Muchas veces nos es mucho más fácil estudiar con otras personas y es probablemente por lo que la mayoría de nosotros en algún momento de nuestras vidas, aunque ahora en plena pandemia es más complicado, hayamos ido a la biblioteca. Y no es que vayamos a la biblioteca porque haya más silencio o porque la ciencia fluya en el aire, no, es porque los demás están estudiando y si los demás están estudiando yo me voy a obligar a mí mismo a estudiar. Es lo que se llama un refuerzo social. Si los demás lo hacen, yo también voy a acabar haciéndolo. Por eso es muy buena idea estudiar en grupos, no solamente porque os podéis ayudar entre vosotros y vosotras, sino porque si uno está estudiando, probablemente yo me vea obligado a estudiar, aunque no me apetezca en absoluto y lo que quiera es ver un capítulo en YouTube sobre Peter McKinnon haciendo vídeos de cómo grabar con el iPhone o sobre Ali Abdaal enseñándome temas de productividad. Y en quinto y último lugar tenemos el tema de las recompensas. Y el tema de las recompensas es un pelín más profundo del que nosotros solemos pensar. Y el caso es que cuando hacemos esas cosas que no nos cuesta nada hacer, que tienen muy poca fricción, es decir, poner la tele, sacar el Instagram o ponernos a ver vídeos en YouTube otra vez, la recompensa que tienen esas cosas son inmediatas. El subidón que tengo de endorfinas en la cabeza es instantáneo, cosa que no ocurre cuando estamos estudiando. Cuando estamos estudiando no se libera esa dopamina en absoluto. ¿Por qué? Porque los objetivos que tenemos son objetivos a largo plazo, no nos va a dar una recompensa inmediata. Y esto es un problema porque nos va a llevar a tender a hacer esas cosas que nos den ese subidón de dopamina instantáneo. Tenemos que pensar que la recompensa de estudiar es a largo plazo, en sacarse un título universitario, en poder acceder a trabajos mejores, mejor valorados, mejor remunerados, pero muchas veces eso cuando estamos estudiando se nos olvida por completo. Por lo tanto, puedes hacer dos cosas. La primera es lo que he dicho. Acordarte de por qué estás estudiando, porque muchas veces se nos olvida completamente por qué estamos estudiando. Y en segundo caso está el tema de las recompensas por haber estudiado. Yo no soy muy fan de esto, a mí a veces me funciona y a veces no me funciona, pero sé que a muchos de vosotros, por ejemplo, os gusta un método que se llama el Animedoro, que es 40 minutos de trabajo, 40 minutos de estudio y 20 minutos viendo tu serie anime favorita. Sé que a todos no os gusta el anime, pero es un ejemplo que se puede extrapolar a cualquier tipo de persona. Si voy a estudiar una hora estudiando, después me voy a recompensar con 20 minutos de hacer aquello que me guste o poder salir a la calle, incluso poder tomarte algo que te guste. Este tipo de recompensas nos ayudan a equilibrar la balanza con esas recompensas que hemos dicho que son inmediatas. Por lo tanto, diseña tu espacio para que no tengas ningún tipo de fricción cuando quieras venir a trabajar. Ten en cuenta que lo difícil es empezar. Una vez que empieces ya va a fluir el tema. En tercer lugar, ten en cuenta la regla de los 30 segundos cuando llegues a casa o cuando quieras empezar a estudiar. Un grupo de estudio siempre es mejor que estudiar solo, porque si ellos estudian seguramente yo también acabe estudiando, a no ser que haya sido para otra cosa. Y en último lugar, tener en cuenta el tema de las recompensas, ser conscientes de por qué estás estudiando, cuál va a ser la recompensa a largo plazo y si queréis os podéis poner unas recompensas propias diarias. Si estudio hoy, pues mira, voy a ir con mis amigos por ahí al cine o a donde sea. Y esto es todo, amigos. Espero que este vídeo sobre la procrastinación, en el cual he procrastinado para hacer, porque necesitaba un poco de experiencia para saber qué deciros, os haya ayudado mucho. Mucha suerte. Nos vemos.